Hermano, ya estamos en vivo. Ya Ok, arrancamos en vivo. ¿Qué genial. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 muy bien. Un día muy agitado, lleno de deporte, pero muy contento por estar aquí contigo, hermano Kitar, nuevamente. No importa dónde estemos, igual seguimos dándole, comunicados al máximo. Chévere, hermano, chévere, chévere. Vamos a esperar unos minutitos que la gente se vaya conectando, saludar a cada una de las personas que se están conectando. Vayan etiquetando a la mayor cantidad de gente, Así vayan es. dejándonos sus comentarios, quiénes están por ahí, los estamos leyendo. Cuéntenos de dónde se están conectando, mandarles un saludo enorme a cada una de las personas que van a ver la transmisión en vivo y también a las personas que lo van a ver en el transcurso del día y a las personas que les suma un valor importante este espacio y lo quieren compartir. Un saludo a cada uno de ellos. Gracias por ser parte de este espacio y el crecimiento en conjunto, el crecimiento en equipo que estamos teniendo Douglas, yo y ustedes. Así que saludar a todas las personas que Así nos es. están viendo. Así es, hermano. Saludar a todos los que nos están viendo. Etiqueten a amigos, familia, de repente amigos con los que trabajan, con los que hacen negocios, que esta información les puede sumar mucho a ustedes para poder conseguir sus objetivos, sus metas que tengan en este año. Así que espero que les pueda gustar y les pueda servir todo lo que hoy en día estamos nosotros comentando aquí con Okitar. Así que es un gusto estar aquí con todos ustedes nuevamente. Así es, hermano, así es, así es, así es. Bueno, vamos arrancando, creando contexto un poco, contarles que la semana pasada empezamos una nueva línea de contenido que tiene que ver con leyes importantes para poder desarrollar nuestro potencial. De hecho, la semana pasada hablamos de la ley de la intencionalidad, que el crecimiento no ocurre porque sí, el crecimiento hay que romper el automático, hay que ser muy intencionales para crecer. De hecho, la transmisión está grabada, la puedes encontrar en el Face de Douglas o lo puedes encontrar en mi Face para que puedas revisarla nuevamente, puedas agarrar alguna idea, concepto, experiencia y te puedas sumar para tomar decisiones y que sobre todo sea un llamado a la acción. El día de hoy vamos a hablar de la ley de la conciencia. De hecho, una de las cosas que estábamos conversando con Douglas es poder dividir los espacios en dos partes para poder entregarles lo mejor. Vamos a hablar de la ley de la conciencia el día de hoy y el día de mañana. Y creo que de esa manera, ¿verdad, Douglas? Lo vamos a hacer en la próxima semana, porque en realidad hay tanta carne en cada una de las leyes y tantas cosas que contar, tantas experiencias que probablemente a veces tenemos que correr muchas veces como para terminar y lo que no queremos es hacer eso, no queremos como que tipo correr o no dar lo mejor pensando en el tiempo. Entonces, vamos a buscar que en dos fechas, o sea, el día de hoy y el día de mañana, terminemos la ley de la conciencia y así sucesivamente lo vamos a hacer con todas las leyes. ¿Verdad que sí, Douglas? Así es, hermano. Te Vamos a veo hacerlo pura, de esa manera, te veo pura seña. así que en esta ocasión te voy a ceder a ti el pase, el pase gol para que arranques con todo, hermano. Chévere, hermano, chévere. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar, amigos, con la ley de la conciencia y básicamente me hace recordar una gran historia que pude compartir con un muy buen amigo que conocí en una de estas experiencias que tuve a poder aperturar una de las ciudades con las cuales nosotros hacemos negocios. De hecho, recuerdo muy bien esta experiencia porque fue uno de los primeros países que me atreví a viajar para, para poder aperturar, que de hecho me dejó grandes aprendizajes, la verdad, porque fue una serie de inversiones que desarrollé y bueno, conocí grandes amigos, muy buenos aprendizajes, me quedé con muy buenas cosas y recuerdo que dentro de ese camino empecé a trabajar con una persona, un gran amigo, que pudimos compartir, me acuerdo, y dentro de lo que él me conversaba, dentro de todas las cosas que él me conversaba, porque lo empecé a conocer, empecé a saber cuáles eran sus expectativas, cuáles eran sus metas, cuáles eran sus sueños. La ciudad es Buenos Aires, Argentina. Entonces, dentro de conocerlo y conversar, recuerdo que estábamos en su cocina, estábamos compartiendo ahí un ratito, conversando,
Y yo no sé por qué, pero saqué una hoja y se la puse sobre la mesa y le dije, hermano, ¿puedes escribir acá las 5 cualidades que te caracterizan? O sea, ¿cuáles son las 5 cosas que tú me podrías decir a mí que eres bueno? Entonces esta persona agarró la hoja, miró la hoja, empezó a observar la hoja, o sea, como si probablemente yo le hubiese dicho algo que él no conocía. Entonces, habrán pasado algunos minutos, quizás pasaron 10 minutos, 15 minutos, y mi amigo no podía escribir alguna palabra. Y fue un aprendizaje muy interesante para él y para mí, porque ahí me di cuenta algo muy importante que lo he vivido en alguno de estos talleres de crecimiento, desarrollo personal, en alguno de estos talleres de desarrollo del ser, que es mucho más fácil responder la pregunta de ¿para qué no eres bueno? Que responder la pregunta de ¿para qué eres bueno? Es mucho más fácil ver tus grietas que probablemente ver tus cualidades, tus áreas fuertes. De hecho, la pregunta te la quiero plantear en este momento para cada una de las personas que están conectadas y las personas que se van a conectar en las próximas horas. Quiero que invitarte a agarrar un papel, un lapicero y hagas esa pregunta. ¿Para qué soy bueno? ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Cuáles son esas áreas fuertes? ¿En qué me considero bueno? ¿En qué me reconozco bueno? Ahora, si te demoras en responderlas, puede ser normal. A mí también me ha pasado. Quiero que lo compares con la siguiente pregunta. ¿Para qué no eres bueno? Y quiero ver la velocidad de cómo respondes, porque probablemente esa velocidad sea mucho más rápida que ponerte a pensar para qué sí soy bueno. Y es algo muy interesante, ¿no? Es algo muy interesante y probablemente muchas de las cosas las hemos vivido en el transcurso de nuestra vida, porque muchas veces pues somos muy señalados, somos muy criticados, o sea, vivimos bajo un miedo, una competitividad en el cual constantemente ese miedo, esa competitividad nos está haciendo compararnos con otros y probablemente estamos comparando las fortalezas de otros con nuestras propias debilidades y estamos dejando de observar nuestras propias cualidades, nuestras propias fortalezas, nuestras propias áreas fuertes. De hecho, el hecho de no observar tus áreas fuertes, de no ser consciente de tus áreas fuertes, de no ser consciente de tus áreas fuertes, de no ser consciente de tus fortalezas, de no ser consciente de tus debilidades, de no ser consciente de tus oportunidades, de no ser consciente de tus intereses, probablemente no te está haciendo, no está siendo de gran ayuda o de gran palanca para poder llegar al lugar donde tú quieres llegar. De hecho, la ley de la conciencia consiste en conocerte. Para poder crecer, tienes que conocerte, tienes que conocer cuáles son esas cualidades, cuáles son esas áreas fuertes, cuáles son esas oportunidades, cuáles son esos intereses, cuáles son esas expectativas. De hecho, tienes que conocer y aceptar el lugar donde estás para poder construir en base a eso, aceptarte, aceptar esas fortalezas, aceptar esa situación actual para poder construir en base a eso hacia donde quieres ir. En eso consiste la ley de la conciencia. Se podría decir, es como el gran espejo y la aceptación de lo que tengo para que con lo que tengo empezar a dar pasos adelante. Empezar a dar pasos adelante. De hecho, esta historia con este amigo de Argentina siempre la cuento, porque me gusta hacer un juego con las personas con las que puedo compartir para desarrollarnos en el emprendimiento de reconocerle sus fortalezas. Tú eres bueno para esto, tú eres bueno para lo otro. ¿Te has dado cuenta de esto? Muchas veces no llegamos a observar lo bueno que somos y vivimos con esa sensación de que nos falta algo. Y vivimos con esa sensación de que algo te falta, ¿no? Cuando tú ya tienes dones. Si bien es cierto, hay otros dones que vas a ir descubriendo sobre la marcha, y ese es el gran potencial de que estamos hablando desde la semana pasada, ¿no? Ese potencial que vamos a ir descubriendo sobre la marcha. Entonces, con eso quería comenzar, amigos. Entender que para crecer debemos conocernos y aceptar nuestra situación actual con miras hacia donde queremos estar. Douglas, alguna vez conversamos de esta historia, de hecho te la he compartido, también es un gran amigo tuyo, y nosotros también nos hemos hecho como que una introspección con respecto a eso, ¿no? Porque muchas veces estamos, oye, Oscar, tú eres bueno para esto, Oscar, Douglas, tú eres bueno. O sea, hemos tenido una conversación importante alrededor de esto. Cuéntales un poquito a las personas
en qué ha sido para ti el poder empezar a vivir esta ley, ¿no? Genial, Oscar. Bueno, sí, en realidad yo creo que, como tú dices, ¿no? Yo creo que parte de esta ley es saber dónde te encuentras y hacia dónde quieres ir. Y yo creo que está muy ligado con mucho con la autoestima, ¿no? Porque muchas veces cuando uno tiene la autoestima baja, siempre piensa, o sea, compra lo que otros dijeron o pensaron de él en algún momento, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? A mí me dijeron, oye, ¿sabes qué? Tú no sirves para bailar, por ejemplo. Entonces, yo me compré esa idea y yo, pues, si me mandan a hacer esa lista que tú me mencionas, voy a poner no sé bailar, ¿no? O no soy bueno para el baile. Entonces, muchas veces, y miles de ideas, miles de ideas que la gente a veces implanta en nuestra cabeza, hace que uno mismo se las crea sin ni siquiera haberlas comprobado. Entonces yo creo que algo muy importante de conocerse, ¿no? De explorar hacia adentro, es muy importante que tú constantemente estés experimentando cosas nuevas, constantemente estés atreviéndote a hacer cosas nuevas para que veas realmente cuáles son tus fortalezas y cuáles son esas debilidades para que sepas hacia dónde vas a ir. Entonces, yo particularmente, como tú dices, ¿no? Ese ejemplo es alucinante porque en muchos talleres, en muchas convenciones, también me ha costado, me ha tomado tiempo enumerar para las cosas que yo era bueno y en las cosas que no era tan bueno, la lista ha sido muy larga. Pero principalmente, Oscar, yo creo que ha sido por esto que te acabo de comentar. Por muchos años, al menos particularmente en mi vida, ya sean amigos, sea familia, y muchas veces la gente lo dice sin querer causarte daño, sino simplemente es un impulso que solemos a veces tener y nosotros compramos esa idea, compramos esas palabras que nos dijeron, tú no eres bueno para esto, tú no sirves para esto, tú no, mejor no hagas eso. Entonces yo he comprado muchas cosas a lo largo de mi vida y las he aceptado y ahí estuvo mi error, ¿no? Entonces ahora lo que me ha tocado hacer es ir viendo si realmente yo no era tan bueno como decía que era, ¿no? Entonces, en el camino me he ido descubriendo que soy bueno para hablar en público, en el camino he descubierto que sí soy bueno para los deportes, en el camino he descubierto, por ejemplo, que me gusta bailar, en el camino he descubierto, sí, en el camino, por ejemplo, he descubierto que me gusta leer, o sea, algo que yo era impensable en mi vida, ¿no? En el camino, pues, he descubierto N cosas que quizás no terminaría, pero ¿por qué? ¿Por qué, Oscar? Porque intenté, porque me atreví a romper ese paradigma que estaba implantado en mí y eso me daba a ir autoconociéndome, ¿no? Eso, hermano, eso en general, ¿no? Claro. Sí, sí, definitivamente, hermano. O sea, es un tema de autoconocimiento y también de, de romper o sea, mejor dicho, tener un pensamiento crítico, ¿no? De cuestionar también un poco cuáles son tus creencias, de cuestionar un poco o sea, de no ser tan parametrado, ¿no? De buscar romper el molde muchas veces, porque a veces creemos que no podemos hacer algo, pero ni siquiera nos atrevemos a intentarlo o a descubrir que realmente sí podemos, ¿no? Y es un poco de ir dándole dirección a nuestra vida. O sea, con respecto cuando hablamos de dirección a nuestra vida, cuando ya buscamos conocernos, buscamos aceptarnos, sabemos con lo que contamos, estamos en esa búsqueda del autoconocimiento, tenemos que darle dirección a nuestra vida. Y creo que existen tres cosas, de hecho las he apuntado acá, tres tipos de personas con respecto cuando hablamos a la dirección, ¿no? A darle dirección. El primer tipo de persona es personas que no saben lo que les gustaría hacer. Entonces, probablemente personas que están muy perdidas, muy confundidas. Me pasó a mí en algún momento, o sea, hace muchos años atrás, yo me encontraba, por ejemplo, estudiando una carrera universitaria que ni siquiera sabía por qué estaba estudiando esa carrera universitaria. O sea, de hecho, muchas de las decisiones que probablemente nosotros tomamos de jóvenes y siento que se ve un poco más cuando uno es joven, ¿no? Porque muchas veces cuando uno es un poco más chico,
le importa mucho el qué dirán, y probablemente esa creencia te puede acompañar hasta grande. Realmente tienes que llegar un momento en que te des cuenta que el qué dirán probablemente no sirva para nada, o no sirve para nada realmente. Entonces, como nos importa mucho la aprobación de otros, como nos importa mucho lo que piense la gente, entonces muchas de nuestras decisiones ni siquiera son nuestras. Entonces, gran parte de las decisiones que tomas y gran parte de lo que uno está haciendo ahora, probablemente ni siquiera ha sido una decisión tuya. Y eso hace que te sientas tan confundido y que probablemente no estés dando lo mejor de ti en lo que estás haciendo porque no es tu decisión. Ese es un primer tipo de persona. Un segundo tipo de persona es personas que saben lo que les gustaría hacer, pero no lo hacen. Entonces, personas que tienen ese deseo de intentar algo, de desarrollarse en algo, de vivir su pasión, pero les falta se puede decir, ese coraje para dar ese siguiente paso, para intentarlo, y probablemente ahí tengan que vencer el miedo al fracaso, ¿no? ¿Cuántas veces, Douglas, no te has terminado de atrever a algo por miedo a perder? A mí me ha pasado un montón de veces y muchas oportunidades han pasado por acá y han salido por acá y no me he atrevido han pasado por este ojo y han salido por el otro ojo y no me he atrevido a agarrarlas. Y lo que me ha llevado a mí eso a sentirme una persona muy frustrada, ¿no? Y sobre todo si es que sientes que tienes todas las habilidades para lograrlo, pero el miedo es mucho más fuerte que tú, o la comodidad misma es mucho más fuerte que tú y te mantiene en zona conocida y no te atreves a ir más allá. Entonces, eso es una sensación de frustración muy fuerte. De hecho, creo que hasta podría decir que es más fuerte que sentirse confundido. O sea, sentirse confundido es como que en algún momento puedes decir, bueno, ya está, esto es lo que quiero hacer y punto, vamos hacia adelante. Pero el saber que quieres hacer algo, que puedes hacer algo y no hacerlo, o sea, que quieres hacer algo, que puedes hacer algo y no hacerlo, creo que es una de las sensaciones de frustración. Mejor no continúo. Y lo tercero es personas que saben lo que les gustaría hacer y lo hacen, que son básicamente las personas que se sienten muy realizadas con lo que vienen haciendo. Entonces, cuando se trata de dirección, existen estas tres tipos de personas. Lo que nosotros hemos buscado hacer es eso, o sea, buscar esa realización, ese hacer las cosas que realmente queremos, que nos empieza a apasionar. De hecho, en esta parte quiero decirles a las personas que para poder desarrollarte, para poder crecer, para poder conocer ese potencial, la respuesta más sencilla está en saber si estás viviendo tu pasión. De hecho, la pasión está muy ligada a tu potencial. Y muchas veces, yo de hecho hice una historia en Instagram hace unas horas hablando de eso, hablando de cómo la pasión está ligada a nuestro potencial. ¿Por qué? Porque cuando hay que plantear ciertas cosas, ¿no? Hay que plantear ciertas cosas para cuando hablamos de dirección. Y una de las cosas que tenemos que plantear es si estamos haciendo lo que nos apasiona. Porque si tú quieres desarrollar tu potencial, si tú quieres crecer, lo vas a encontrar siempre viviendo tu pasión. Entonces, cuando uno es chico, me pasó a mí, va descubriendo ciertas cosas que a uno le gustan, que a uno le empieza a apasionar, que a uno no sabe cuánto tiempo transcurre haciendo esa actividad y no siente ese famoso esfuerzo o sacrificio, realmente siente ese esfuerzo como un disfrute y le apasiona el hecho de seguir haciéndolo. Entonces van apareciendo cosas que nos va apasionando, nos van gustando. Muchas de ellas probablemente las vamos dejando por hacer otro tipo de cosas y hay otras pasiones, amigos, que las vamos descubriendo. Por ejemplo, yo hace muchos años atrás que empecé a emprender. Dentro del emprendimiento que desarrollo existe mucho el tema del crecimiento personal y el liderazgo. En mi mapa mental, cuando tenía 18 años, 19 años, 21 años, yo ni me imaginaba que me iba a apasionar esas cosas. O sea, no estaba dentro de mi mapa mental. Pero en la medida de trabajar en mí, de seguir avanzando, de seguir creciendo, de echar mano en mí, me fui dando cuenta otros dones, fui descubriendo otros dones y fui descubriendo otras pasiones. Y una de esas otras pasiones fue el crecimiento personal y el liderazgo y el poder compartir con personas para desarrollarlo juntos.
que es una de las grandes pasiones que compartimos con mi hermano Douglas, ¿no? Y que de hecho tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, algo muy interesante es, Oscar, no sé en realidad cuál es mi pasión, no sé en realidad qué es lo que yo quiero, no sé, me siento medio perdido. La primera recomendación que te daría es, yo también me he sentido así, de hecho, Douglas te puede contar, estoy por seguro, infinidad de historias que también él se ha sentido así en algún momento. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Comenzamos por crecer como personas, comenzamos por echar mano de nosotros y escuchando nuestra corazonada para que cuando descubramos ciertas cosas que nos empiezan a apasionar, ir inclinándonos hacia esas cosas. Y esa pasión nos va a invitar a qué? A seguir mejorando. ¿Qué significa eso? A buscar desarrollar nuestro potencial. Entonces el crecimiento te va a llevar a tu pasión y la pasión te va a llevar a desarrollar tu potencial. Entonces, ese se podría decir que puede ser un gran camino, que es algo que nosotros hemos vivido, y quiero darle paso ahorita a Douglas. Douglas, cuéntale una historia, que eres un gran narrador de historias, y vamos pues a esas preguntas que habíamos planteado para la gente. Así es, Oscar. Genial, hermano. Buenazo, buenazo lo que nos has comentado en este momento. De hecho, algo que leí también por ahí es que el ser humano pues tiene dos días importantes en su vida, ¿no? El día que nace y el día que descubre para qué vino este mundo, ¿no? ¿Cuál es su propósito? Y qué chévere, ¿no? Encontrar nuestra pasión y que eso sea pues el camino de nuestra vida, ¿no? Uno de nuestros propósitos. Así que genial. Y sí, efectivamente, hay tres preguntas. Voy a empezar por la primera pregunta, que una persona se debe cuestionar, ¿no? Como tú decías hace un rato, pensamiento crítico, ir desarrollando cada vez más nuestra conciencia para encontrar nuestro camino. Y la primera pregunta es, ¿le gusta lo que hace ahora? Y la verdad que yo sí me sorprendo porque yo también he sido una de las personas que me he cuestionado eso, la cantidad de personas en el mundo que hace lo que no le gusta. O sea, mucha gente desarrolla su profesión, desarrolla un trabajo, desarrolla un negocio, desarrolla un empleo, una actividad que no le gusta, pero lo hace porque quizás por N cosas, puede ser porque fue lo único que le enseñaron en algún momento, por necesidad económica, o porque no le quedó de otra más que hacer eso, ¿no? Entonces, es increíble cómo tantas personas en el mundo no hacen lo que les gusta. De hecho, una vez escuché, no me acuerdo, en un documental que si la gente hiciera, o sea, que el mundo realmente necesita muchas más personas que hagan lo que les apasiona. Entonces yo creo que el primer paso para poder cambiar este número de personas, que en verdad son muchas, que no hacen lo que les gusta, es primero cambiar, ir entrando en conciencia, ¿no? Ir entrando en conciencia de qué es lo que realmente nos gusta, como ya les hemos comentado hace un momento. Y el segundo paso es aceptar que lo que hoy día hago yo, como tú, por ejemplo, que estudiabas en la universidad una carrera que quizás no sabías para qué estabas ahí parado, aceptar de que no era lo que tú estabas buscando, ¿no? Entrar en conciencia de que eso no era, aceptar tu realidad y que tienes que volver a empezar basado en tus pasiones, encontrar esa pasión que es lo que a ti te deslumbra y que obviamente ese va a ser tu camino hacia tu crecimiento, ¿no? ¿Cuál es la pregunta 2, hermano? ¿Cuál es la pregunta 2 que es la que Buenísimo, ahora hermano. sigue? Y creo que, por ejemplo, con respecto a lo que tú dices, hay que ser una persona bien valiente, ¿ah? Hay que ser valiente por ejemplo, ¿no? Termina siendo un lujo vivir de lo que te gusta también. Entonces, muchas veces la gente cree que no es posible, porque pues aparece el cuestionamiento de que muchas del ingreso inmediato, ¿me entiendes? De cubrir las necesidades inmediatas. Entonces, a lo que vamos es que no está mal por ahí empezar con algo que no te gusta. Lo malo es quedarte en ello. Porque tú puedes, por ejemplo, ¿no? Mucha gente hoy por hoy está quizás trabajando en algo que no les gusta, pero pensando en lo que sí les gusta. Como puedes cerrar ese círculo hasta un determinado momento
y saltar a tu propio camino, ¿me entiendes? O sea, lo malo terminaría siendo como que quedarse en ello y nunca atreverse a, y luego pasar los años y contar la historia de, oye, hubiese hecho esto, ¿no? Yo creo que ese termina siendo el precio más caro que podrías pagar, de hecho, mucho más caro que el, que el dolor de pagar el precio de esforzarte para hacer lo que realmente te guste, cumplir tu visión o tu propósito o lo que tú realmente quieres, ¿no? Así que yo creo que esta es una pregunta, la primera pregunta que plantea Douglas es una pregunta de vencer ese miedo, ¿no? De atreverte, de arriesgarte, de saltar. Es como que estás en la piscina y estás como que con el pie en el agua y estará fría, estará caliente. Salto, no salto, ¡ya! No, llega un momento en que tienes que hacerla así, ¿no? Por más responsabilidades o necesidades que tengas a tu alrededor, cuando realmente uno quiere lograr algo, se compromete lo suficiente y hace de cualquier cosa su profesión, ¿no? Yo recuerdo, yo tenía un gran tío que hoy por hoy pues está en el cielo, falleció hace algunas semanas atrás, y cuando yo comencé a emprender, muchos no conocían mucho el concepto del emprendimiento que yo desarrollaba, ¿no? Y él solamente me miraba de lejos, me observaba nada más, y lo poco mucho que compartíamos, él me decía, ¿no? Tú, así sea, te pongas a vender caramelos, si es algo que a ti te gusta, si buscas convertirte en un profesional en eso, la vas a hacer. Y eso me lo han repetido muchas veces cuando lo hemos visto y hemos conversado. De hecho, en algún momento él asistió a algunos eventos del emprendimiento que yo desarrollo. Y es verdad, o sea, porque tienes que romper el statu quo muchas veces, y si todo el mundo va para la izquierda, tú ir para la derecha, pero atreverte a hacerlo. Y no quedarte con la canción adentro, como decíamos la semana pasada, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta viene de mano de eso. ¿Qué te gustaría hacer? Y ahí tienes que escuchar a tu corazón. Y la respuesta siempre la vas a encontrar en tus pasiones. Lo dije hace unos minutos atrás. Tu potencial está ligado a tus pasiones. Si tú encuentras tu pasión, vas a tener la mayor capacidad para desarrollar tu potencial. ¿Cuáles son las cosas que te gustaría hacer? ¿Cuáles son las cosas que te apasionan? ¿Cuáles son las cosas que haces y ni siquiera te das cuenta que el tiempo está transcurriendo? Simplemente las haces. No es un sacrificio, es un esfuerzo, disfrute. Eso se llama tu pasión. Ese desarrollo de la pasión te lleva a una fórmula, a obtener una fórmula que va a ayudarte mucho a lograr cada uno de tus metas, a lograr cada uno de tus objetivos, que es una fórmula, el factor EE, que es el factor energía y excelencia. Las personas que están viviendo su pasión tienen consigo el factor EE, el factor de energía y excelencia. ¿Y qué significan estas cosas? Te voy a leer 3 puntos importantes. El primero, nunca cumplirá su destino haciendo algo que no le gusta. Punto número 1, quiero que lo apuntes y te lo grabes. Número 2, la pasión te da ventaja sobre otras personas, porque una persona con pasión es mejor que 99 personas con tan solo interés. Hay una gran diferencia en estar apasionado por algo, comprometido con algo, a tan solo tener interés que por ahí me vaya bien. Y número 3, la pasión te da energía. La pasión te da energía cuando probablemente el combustible acaba, cuando la frustración es mayor, cuando el fracaso toca mucho a la puerta y te encuentras toda esa energía para volver a salir adelante. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos caído emprendiendo? ¿Cuántas veces le hemos fregado? ¿Cuántas veces le hemos embarrado? ¿Cuántas veces nos hemos caído y nos hemos vuelto a levantar? ¿Cuántas veces, cuántas veces se nos ha caído el cheque? Hemos tenido problemas quizás hasta tributarios, y hemos buscado la manera de volver a levantarnos. Es muy fácil dejar las cosas al primer obstáculo. Si tú estás dejando tus cosas al primer obstáculo, es que probablemente estás haciendo algo que no te guste, que no saca lo mejor de ti.
Entonces, para que tú no declines, para que no seas intermitente, para que no sueltes, realmente es porque te está gustando y vale la pena el esfuerzo, porque vale la pena para ti. Entonces, ese es un poco de la segunda pregunta, hermano. Cierra el espacio con la tercera. Vamos con todo. Genial, buenazo, buenazo, hermano. Qué chévere lo que nos comentas. Y sí, vamos por la tercera pregunta de cierre, que es, ¿puede hacer lo que le gustaría hacer? O sea, de hecho, esta es una pregunta súper crucial, ¿ah? Porque aquí ya no solamente entra a tallar lo que te apasiona, sino también empezar, justamente como estamos en la ley de conciencia, conocernos y saber que si lo que a nosotros nos apasiona está ligado con las habilidades también que tenemos. ¿Me entiendes? Entonces, porque a mí me puede gustar muchas cosas, ¿no? A veces nos confundimos lo que nos gusta con lo que realmente nos apasiona. Yo creo que también mucho tiene que ver la pasión, también tiene que ir ligado con las habilidades que tenemos. Eso es de todas maneras. Ahora, algo súper importante que creo yo que nos puede ayudar mucho es justamente, como dice Oscar, anclar el tema de las pasiones, pero también vivir tu sueño, ¿no? Yo creo que los sueños justamente son algo que en algún momento yo creí que era una fantasía, que yo creí que solamente los sueños se veían en las películas, que no era posible para mí, que los sueños solamente eran un mito, eran, ¿no? O era algo de lo que ya nadie hablaba porque creían que no era posible. Pero los sueños existen y los sueños se cumplen si es que tú estás determinado a que pueda lograrse. Ahora, hay algunas preguntas que es importante que tú te hagas para que sepas bien hacia dónde vas. Primera pregunta es, ¿conoces la diferencia entre lo que quiere y aquello en lo que es bueno? Eso también es importante, porque, por ejemplo, rápidamente, yo de niño siempre quería ser astronauta. Siempre, o sea, no sé por qué se me metió la idea de niño de ser astronauta. Eso es algo que yo quiero. Sin embargo, no soy bueno para ser astronauta porque yo he visto qué se necesita saber, qué se necesita aprender y me he dado cuenta que no está en mis fortalezas. Hoy por hoy no está en mis fortalezas. Entonces, tienes que tú también saber diferenciar bien para que sepas cuál es tu pasión, cuál es tu propósito, cuál es el sueño que vas a cumplir. Otra de las preguntas también que te pueden ayudar a diferenciar eso es, ¿sabe qué es lo que le motiva y qué es lo que le da satisfacción? Eso también es importante, porque obviamente, pues, yo creo que es muy, 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 muy claro que lo que te motiva tiene que estar alineado con lo que le satisface, ¿ok? Y eso va a producir una combinación poderosa. Tiene que estar bien anclado, tiene que estar alineado. No solamente puede ser, me motiva, pero no me satisface, ¿no? Entonces, eso es súper clave, que esté bien alineado. Y otra pregunta también que te puede ayudar a ti a saber que realmente está alineado tu propósito con tus habilidades es, ¿sabe cuáles son sus valores y prioridades? ¿Y cuáles son los valores y prioridades de su organización? Eso también es súper clave, porque yo creo que si tú persigues un sueño, si tú tienes una pasión, si tú vas por una senda, también tiene que estar alineado con los valores que tú tienes y las prioridades que tú tienes en tu vida. No puedes tú hacer algo y estar en un equipo de trabajo en el cual los valores y principios y las prioridades que ellos tienen no son las mismas que las tuyas. Te vas a ver truncado, te vas a ver frustrado por darte cuenta que eso no es lo tuyo. Entonces, también esa pregunta necesitas tú resolverla para que esté alineada con lo que tú quieres en tu vida, ¿no? Entonces, eso, con esas preguntas, cerramos justamente esta pregunta número 3, que es, ¿puede hacer lo que le gustaría hacer? Recuerda que esté alineado tu propósito con las habilidades que tú tienes y con todo lo que ya te acabo de comentar. Y bueno, esa es la número 3, Buenísimo, hermano. hermano, Yes. buenísimo. Gracias por compartir esto, hermano. Gracias a las personas que se han conectado. De hecho, quiero terminar con una frase que estoy leyendo en este momento y quiero compartirte que te la quedes.
Casi todo hombre pierde parte de su vida intentando mostrar cualidades que no tiene. ¡Boom! Así que quiero que te la quedes, amigos. Y mañana vamos a continuar con esto, así que vamos con todo. Conéctate mañana a las 3 de la tarde. Vamos a seguir hablando de más preguntas que nos puedan ayudar a poder vivir la ley de la conciencia y seguir desarrollando nuestro potencial. Así que, Así es, Lulita, hermano, así la es. foto. La foto. Dale, Tómala, posa. tómala. 1, 2 y 3. Chévere, hermano. Genial. Nos vemos mañana a las 3. Cuídense, un Sí, abrazo. con todo. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.